El otro día les compartía que hace dos semanas y media, por ahí un viernes, el Señor me cambió el plan de acción y me dijo, no quiero que prediques lo que pensabas predicar, sino hablarles sobre la fe a la iglesia. Y así fue que vino el sermón de la mujer que tocó el manto de Jesús, el sermón del domingo pasado. Y hoy anhelo bendecirles, llevándolos a pensar de las posibilidades ilimitadas que tiene la fe en Cristo, unida al poder de la vida de oración. Es algo que confío que, en fin, vamos a la palabra de Dios y confío que el Espíritu Santo va a tratar con usted y le va a bendecir de una manera renovada. Marcos, capítulo 11. ¿Lo tienen todos? Vamos a comenzar a leer en el versículo 12. ¿Puede ser? La escena es que el Señor está en la última semana de vida. El domingo entró a Jerusalén en forma triunfal, le recibieron, fue el domingo de Palmas, como decimos, en la jerga popular. Y ahora el lunes a la mañana ocurre este episodio que va a concluir el martes. Al día siguiente, o sea, el lunes a la mañana, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Vamos al versículo 20. Luego de este relato, Jesús va a Jerusalén, limpia el templo, vuelve a Betania y al día siguiente. Por la mañana otra vez, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Y cuando estén orando, perdonen si tiene algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos. Ay. Muy bien, hasta aquí con la palabra de Dios. Cierto día el pastor predicó un mensaje sobre este párrafo que acabamos de leer y le enseñó a la congregación de que, como leímos, las plantas escuchan cuando uno les habla. En este caso la higuera escuchó la voz del Señor y se secó. Entonces, si ustedes le preguntan a los que saben de agricultura, les van a decir que si ustedes les hablan a las plantas y le dicen producir, empiezan a andar mejor. Entonces, en uno de esos días de la semana, el pastor va al supermercado y se encuentra a una de las hermanas de la iglesia y le dice: hermana, ¿qué está haciendo aquí? Y desde que lo escuché predicar el sermón que si le hablamos a las plantas andan mejor, yo vengo todos los días a bendecir las latas de tomate. Y cada vez que escuchamos la palabra de Dios hay de todo tipo de chiflados en la iglesia. Personas que escuchan con los oídos, personas que no escuchan y personas que escuchan todo al revés. ¡Qué notable! Hoy tengo por delante un tema que si usted lo escucha con los dos oídos y presta atención, tiene que cambiar su vida.
No puede ser de otra manera. Cuando comencé el culto les hice la pregunta, ¿qué es lo más importante, qué es lo más valioso, qué es lo más grande que tenemos en nuestra vida? Y yo mismo les di la respuesta. Muchos dirán, mi familia, mi trabajo, mi cuenta bancaria, mi carrera, mi nombre, mi fama. Quiero decirles que lo más grande que puede tener un ser humano es al Dios viviente. Porque está más cerca que mi esposa, que mis hijos, tiene más poder que todo el universo, tiene más plata que el millonario más grande que haya en la tierra, tiene todos los recursos que necesito para vivir. Y bienaventurado el hombre y la mujer que puedan decir, mi apoyo en la vida es Dios. Mi pasión en la vida es conocer a Dios. Y como dice el credo de la Iglesia Presbiteriana, ¿cuál es el fin supremo del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. El diablo ha hecho una obra magistral. Hace que le desconfiemos a Dios y que le creamos a Él. Qué piola el diablo. Se lleva a la raza humana al galope y como un rebaño rumbo a la muerte, pero los seres humanos van contentos. Mientras tanto, Dios nos ofrece cosas que son asombrosas y ustedes y yo somos lentos y duros de corazón para captar lo que el Señor nos quiere decir. Acá tienen una historia formidable donde el Señor utiliza su poder por primera vez para destruir algo. Y eso a mí es algo que me llama la atención, porque el Señor siempre que leo su vida está bendiciendo, está multiplicando, está dando. Y en este caso ejecuta un juicio contra una planta. Lógicamente que no era tanto el tema de la higuera y los frutos, sino un símbolo de la nación hebrea que a partir de esa semana pasaría a la historia. Sería castigada por Dios por no haber llevado los frutos que tenía que haber llevado en el plan de Dios. Y tenía que producir conocimiento de Dios en la tierra, amor a Dios, para anunciar su mensaje a todas las naciones, y los judíos al revés hicieron. Y entonces ahora dice, pura apariencia, higuera que tiene hojas pero no tiene fruto, y el Señor da la palabra y la higuera muere. Y uno pensaría, qué tremendo, ¿no? Que Dios use su poder de esa manera. Pero sin embargo, al día siguiente, al ver los apóstoles lo que había ocurrido, vienen a Él y el Señor aprovechó ese episodio de muerte para enseñarnos a ustedes, a mí, lecciones de vida abundante. Y es por eso que el Señor nos enseñó el valor de la fe unido al poder de la oración. Y en esta mañana, rápidamente, quiero hablarles de la riqueza que contiene este pasaje. Como buen predicador que me considero, mi única misión es abrir a la iglesia el texto bíblico. ¿Qué dice el Señor en este texto para ti, mi hermano, para mí? En lo que contiene. Esa es la misión del preacher. Declararle a usted y a mí lo que dice el Señor en su palabra. Un hombre que expone la palabra siempre va a tener un pueblo rico y bendecido. Porque la palabra de Dios es viva, es para tu bendición y para la mía. Y en este caso, voy a hablarles rápidamente de tres cosas. Primero, el fundamento de la vida de oración. Fíjense que dice el versículo 22. Respondiendo, Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Marque bien, el Señor dijo, tengan fe en Dios. Déjenme ampliar un poquitito este concepto. Tengan fe ¿en qué? Primero, en el carácter de Dios. El diablo nos ha torcido la mente de tal manera que pensamos que Dios es un Dios malo, arbitrario, caprichoso, vengativo, que castiga. No es cierto. Dios es un Dios generoso, bueno, que te da todo lo bueno que tienes en la vida y que yo también tengo en la vida. Como dice Santiago capítulo 1, che, ¿qué están leyendo? La Biblia de los Testigos de Jehová. ¿Cómo dice? Toda buena dádiva, todo don perfecto, descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Marque ese versículo, eso es una promesa de Dios, es una realidad.
Eso es el carácter de Dios. ¿Quién es Él? El Padre de las luces, como dice la Biblia, la versión del 60. Y de Él, de sus manos, viene todo lo bueno y todo lo bendecido que tenemos en la vida. Nunca te olvides. Si respiras es por la bendición de Dios. Si estás vivo, dale gracias al Señor. Amaneciste hoy, dale gracias al Señor. De Él viene todo lo bueno. Todas las bendiciones, la abundancia, tu trabajo, tu salud, todo lo que eres, viene de Él. Tenemos que conocer el carácter de Dios. Tenemos que cambiar el chip. Lo tenemos cambiado. De Él viene todo lo bueno. Nunca te olvides. Segundo, tengan fe en Dios. ¿En qué? En las promesas que Dios hace. La Biblia está llena de promesas. Aquí les dice, abriendo el versículo 22, les dice a los discípulos, de cierto les digo. La fórmula original era, amén les digo. Esa era la palabra que el Señor utilizaba. Era para decir certeza, seguridad. Lo que yo les digo se cumple. Les hago promesas que yo quiero cumplir en ustedes. Están al alcance de ustedes de pedirlas. Y el Señor nos dice, bueno, ahí tienen. ¿Quieren promesas? Hay millones de promesas en la Biblia. Amén, amén, les digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Con esa sola promesa, yo tengo para salvarme del infierno y entrar a la presencia de Dios. Una sola promesa, hay millones en la Biblia. Tercero, yo tengo que conocer el poder de Dios. Tengo que tener fe en su poder. Yo tengo un corazón bueno, muy noble. Al ver a los chicos pobres, como no quisiera poder decirles, chicos, vengan mañana y les regalo $1.000.000 a cada uno. Sorry, no tengo la plata para hacer eso. Pero cuando Dios dice algo, Él se propone cumplir y tiene todos los recursos para cumplir. Cuando nos va a decir, yo puedo moverle los montes, Él lo puede hacer, tú y yo no. Él tiene recursos infinitos, como su ser. Por lo tanto, ustedes y yo tenemos que aprender a tener fe en Dios, en Él. Lo más importante que tiene la fe es en quién la depositamos. Es por eso que quiero ayudarles a corregir 3 errores muy comunes en la raza humana. ¿Cuáles son ellos? Yo tengo fe en mi fe. ¿Conocen esos vivos? Yo tengo fe, señores, que Argentina gana la Copa del Mundo en Rusia. Oiga, ¿por qué se ríen? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el problema? Yo puedo tener toda la fe que quiera, pero el objeto en el cual yo deposito mi fe no tiene los recursos para ganar la Copa. Maybe, sería lindo, nos gustaría. A usted le gustaría el tricolor, el otro, a cada uno su propia nación. Pero si yo digo, tengo fe, esa es una fe estéril. No va a lograr nada, está depositada en el objeto incorrecto. Segundo, la fe no depende de un cierto método. Usted se pone a orar y le dan un collarcito y empieza a... Eso es un collarcito, eso es una penitencia, eso no sirve. La oración tiene que brotar del alma rumbo a algo que es viviente. Si yo tengo fe en el... quédate tranquilo, que el diablo te congela las oraciones antes que pasen del techo. Tercero, fe en ciertas palabras mágicas. Miren, la Biblia habla que ustedes y yo no podemos entrar al cielo fuera del nombre de Jesús. Si Jesucristo, como dije hace un instante, cuando les decía cantemos de vuelta este himno precioso, si ustedes y yo no somos salvos, no tenemos derecho a entrar al cielo. No podemos, nuestra oración se queda aquí, no pasa. Ustedes y yo podemos entrar solamente al cielo por la autoridad del nombre del Señor Jesucristo. Si yo quiero entrar a ver a la reina de Inglaterra, mi gran amiga, doña Elizabeth, y llego a la puerta del palacio de Buckingham y digo, quiero ver a su majestad, me dicen, ¿y usted quién es? El reverendísimo doctor Sánchez. Me dice, ¿y usted quién, con la autoridad de quién viene? ¿En el nombre de quién viene usted? ¿En el mío? Ah, bueno, dice, como los ingleses son gente muy polite y muy cordial, me va a decir, mire, yo voy a chequear el schedule
y voy a fijarme cuándo la reina lo puede recibir, ¿ok? Vaya tranquilo, yo le voy a avisar. Y te avisan. El día de Armagedón vas a ver a la reina. ¿Por qué? Porque no tengo autoridad, no tengo el nombre de nadie. Ustedes y yo cuando oramos, solamente en el nombre de Jesús se escucha la oración de aquellos que son sus hijos. Ahora, hay mucha gente que piensa, ay, si yo uso el nombre de Jesús, me van a escuchar. No, si usted no tiene fe, no lo escuchan tampoco. No es cuestión de mantras del hinduismo, que si repito y 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 repito, me van a escuchar. Dios dice, oigan, ustedes aprendan no a orar como los gentiles que creen que por su palabrería serán escuchados. Dios conoce tu corazón, mira lo que necesitas, es un Padre bueno. Antes que tú abras la boca, Él ya lo sabe todo. Excepto que quiere sanar nuestra alma y enseñarnos a orar para que ustedes y yo seamos personas mejores. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que el fundamento de la oración, versículo 22, es: tengan fe en Dios. En Dios, únicamente en Dios, en nadie más. Segundo, prestaron atención. En los versículos 23 y 24, el Señor nos habla del alcance de la vida de oración. Vean lo que dijo. Lo primero que me enseña es que la fe se extiende a lo imposible. Versículo 23. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, ¿qué va a pasar? El monte va a ir a parar al mar. Lógicamente, que el Señor no estaba hablando de montañas literales, sino yo estaría empezando a orar que Dios mueva la cordillera y tire a todos los chilenos al Pacífico, por ejemplo. No está hablando de esas cosas, Eso es un mal chiste, disculpen ustedes. Entre Argentina y... Gracias, David, muy amable, querido, gracias. Entre Argentina y Chile, pues, hay algunas disputas ahí y nos peleamos, pero es todo sin maldad. Entonces, cuando la Biblia nos habla de que el Señor ahora, que si hay un monte delante tuyo, tú y yo por el poder de la oración lo podemos mover, ¿de qué nos está hablando? Que ustedes y yo todos los días enfrentamos montes gigantescos, que se oponen a nuestro paso, que se oponen a nuestros planes, que se oponen a nuestros sueños. Tú quieres triunfar. Tan pronto digas, voy a estudiar, se te levantan miles de voces para decirte, no lo hagas, no vale la pena, no se justifica. Tú dices, me propongo estudiar, se te muere la abuela, se te rompe el auto, te viene todo en contra. Siempre, 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 a lo largo de la vida, el ser humano está enfrentando montañas del tamaño del Everest. Y entonces, ¿cómo las enfrentamos? Hay gente que lo quiere hacer con el poder de su inteligencia, de su fuerza, de su educación. Las montañas son gigantes. Agrégale a eso los enemigos invisibles que se oponen a tu paso, los miñones, los hijos de Satanás que quieren andar tirándote abajo y destruirte. No, tú no puedes solo. Es por eso que el Señor nos enseñó a orar y nos dijo, tengan fe en Dios, porque con Él sí es posible. Y entonces, quiero que comprendas que cuando el Señor te creó a ti, te creó para que vivamos con la fe. Y una de las cosas más hermosas que te ha dado es el don del habla. ¿Para qué? Para que puedas orar al Señor. Los perros no oran, los gatos no oran, los cocodrilos no oran porque no están hechos a la imagen de Dios. Dios te ha dado a ti y a mí el privilegio de orar, de usar el habla para dirigirnos a Él. Y mover su mano para que haga grandes cosas. El gran problema es que nosotros el habla lo usamos para 1000 cosas menos para lo correcto. Y Dios nos dice, miren, tengan fe en Dios. Porque les digo que si hay un monte que se les opone y ustedes aprenden a orar como se debe, entonces ese monte se va. ¿Por qué? Porque yo soy el que tengo los recursos, no, porque Dios ha prometido bendecirme si yo tengo fe en Él. Ahora note bien, usted y yo tenemos montes. ¿Quién tiene que iniciar el proceso para que se remuevan?
Yo tengo que iniciar el proceso. Para eso Dios me dice, ponte a orar. Dios no va a iniciar el proceso. Dios permite que tú seas probado para que a ver si te despertás. Y empezás a decir, yo no puedo enfrentar la vida solo, necesito la ayuda del Dios omnipotente. Y ese es el día más glorioso en tu vida, cuando te das cuenta de tus limitaciones y aceptas tu humanidad y reconoces que hay un Dios infinito que tiene poder para hacer lo que tú no puedes hacer. Y puedes llegar a donde nadie llega. Ahora te hago la pregunta. ¿Para qué le pides ayuda a Donald Trump? O a Bill Gates, si tú puedes orar al Señor. Todos los mejores seres humanos que hay en este mundo no se pueden comparar, si los juntáramos todos, al poder del Cristo viviente. Y nosotros, teniéndolo al alcance de la mano, ¿qué hacemos? Estamos muy ocupados. A veces me imagino la escena en el cielo. El Señor sentado en su trono. Y de repente aparece una oración solitaria. Y el Señor le dice a Gabriel, Gabriel, Miguel, paren, dejen de hablar, vamos a escuchar. Miren, apagó la telenovela. ¡Qué bárbaro! Y está orando. ¿Y qué me va a pedir? Señor, que el gato no se coma el loro. A veces yo leo estas promesas, ¿cómo dijo el Señor? Vean ustedes. Vamos de vuelta. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que crea lo que dice va a suceder, le será concedido. Noten la promesa del Señor. Si ustedes y yo conocemos a Dios, entonces las posibilidades son ilimitadas. Pero ustedes y yo tenemos que tomar la iniciativa. Es por eso que el segundo principio que yo saco de este versículo es que la fe debe ser cultivada. Se los enseñé cuando hablé de la mujer que tocó el manto de Jesús. Aquella mujer, habiendo escuchado de que el Señor tenía poder para tratar con su situación, ella comenzó a rumiar, a trabajar acá adentro la fe, y cuando llegó el momento, tocó el manto y quedó instantáneamente sana. La fe debe ser cultivada. No hay nada más patético que escuchar las oraciones de gente que oran sin fe. Yo he estado en, ¿cuántos? Centenares de miles de reuniones de oración. Me pregunto cómo es que no me he hecho ateo todavía. Porque el nivel de tanta gente piensan, yo puedo orar cuando quiero, yo puedo... No, momento. Déjame darte 3 consejos para que tu vida de oración comience a prosperar. Primero, tú te tienes que detener a pensar a quién te diriges. Tú estás pidiendo acceso al trono donde se rige el universo. Tú estás pidiendo una audiencia en la Cámara Real del Rey de Reyes. Tú te diriges a un Dios que es infinitamente santo, y cuando tú y yo estamos en nuestro pecado, no tenemos derecho a nada. Es por eso que la oración, a mí me asombra la gracia de nuestro Dios. Que tantas veces elevamos nuestras oraciones en incredulidad, en burla, y sin embargo Él todavía nos responde. Pero la oración que mueve la mano, yo he aprendido que es la oración que comienza con respeto, con un espíritu agradecido. Porque si tú vienes quejándote con un espíritu amargado, mira, mejor quédate en casa mirando la telenovela. Dios no escucha esas oraciones, ya nos va a enseñar. La única condición que Él pone. Mi hermano, detente a pensar a quién te diriges. Los ángeles se postran en su presencia, cubren su rostro. Y tantas veces de caraduras y maleducados empezamos, Jesús, momento, tú te diriges a Él como Señor. No le llames Rey, llámale Señor y Salvador. Tú eres mi Padre en Cristo, Él es Rey, sí. Pero tú tienes que aprender a dónde estás entrando. Segundo, todos tenemos que aprender.
Tercer consejo, sean absolutamente específicos. Creo que la manera más rápida de que la oración sea inefectiva es decir, Señor, bendíceme. Y el Señor dice, ¿y qué quieres que te bendiga? ¿Cómo vas a saber que Dios te ha bendecido si tú no le dices en qué quieres que te bendiga? Tenemos que aprender a orar de manera detallada, fina. Decirle al Señor, Señor, esto es lo que estoy necesitando. Tengo un tumor acá. Entonces le decís, acá lo tengo y esto quiero que se vaya. Entonces el Señor viene y te opera. Y se va. Así es el Señor. Estoy necesitando un trabajo. Bueno, ¿qué trabajo querés? ¿Desde esto hasta lo otro? No, Señor, yo como soy humilde quiero ser gobernador de California, una cosita así. Ustedes saben, el Señor quiere que si aprendamos a ser específicos. Si no, nunca sabremos que el Señor contestó la oración. Tercero, aprender, pongo ahí a dar la palabra. ¿Por qué? Porque fíjense cómo lo frasea el Señor en aquí. Vean ustedes. Y no dude en su corazón, sino crea lo que dice va a suceder, le será concedido. Fíjese, aquí el Señor nos está enseñando de que la oración no puede ser hecha en la cama con los ojos cerrados. Eso es control mental. Dios no escucha esas oraciones. Tú tienes que salir por esta boca que Dios te ha dado y a mí me ha dado, la palabra para que Él la escuche. Ahora, en ese momento, cuando la palabra sale de tu boca, entras en guerra espiritual. Porque el diablo va a tratar de distraerte, de frenarte, de no dejar que ores. Pero tu vida de oración depende de esa palabra. Aquí yo no encuentro la práctica carnal, mundana de algunos cristianos que dicen, yo declaro y lo tengo. Vos declará todo lo que quieras, hermanito, que te vas a quedar y te vas a ir a la tumba de cabeza. Dios no honra esas oraciones. Nadie tiene poder para decirle al Señor, tú haces lo que yo digo, porque acá mando yo. No, señores. Yo creo en lo que estoy orando, yo creo en lo que estoy pidiendo, pero me dirijo a un Dios al que le digo, Señor, sea tu voluntad hecha siempre. Yo sé que eres un Dios maravilloso y bondadoso, y por tu buena voluntad te pido que me sanes, y el Señor lo va a hacer. Si Él tiene otros planes, los va a cumplir. Pero ustedes y yo tenemos que tener seguridad en el corazón que nos acercamos a un Dios viviente y que nuestra palabra va a ser escuchada. Dios puede leer tu mente, por supuesto que sí, pero esas oraciones no llegan. Por eso el Señor nos enseñó. Si encuentra un lugar, cierra la puerta y ponete a orar en voz alta. Cuando andes por el camino, ahora se puede orar en la calle. Antes si un tipo andaba hablando por la calle decíamos que estaba loco, pero ahora con los celulares escuchás que el tipo anda hablando, sí, no, acá, cambia el negocio. Y no decimos está chiflado, porque está hablando en el celular. Bueno, mi hermano, ¿qué tal si te compras el celular de Dios y empiezas a caminar y todos dicen, miren, se puede, todos los días podemos orar con el Señor. Qué bueno que es el Señor. Y en tercer lugar, quiero hablarles un poquitito de la prueba de la fe. Porque cuando ustedes y yo empezamos a orar y sentimos que el Señor quiere hacer algo, empiezan los sentimientos a decirnos, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que escuchaste bien? ¿Estás seguro que es la voluntad de Dios? ¿Estás seguro? ¿Cómo puede ser? Lo que les quiero decir es esto, que no siempre la higuera se seca en 24 horas, que no siempre el monte se traslada al mar en una semana. Muchas veces el Señor tiene que tomar tu vida y la mía, y para fortalecernos en fe tiene que demorar un poco la respuesta. No es porque no la haya escuchado, sino porque el Señor ve cosas que tú y yo no vemos. Y que el Señor sabe que tienen que estar en tu vida y en la mía para ser fructíferas. Y es por eso que el Señor tantas veces demora la respuesta. Y es en esos casos cuando nuestra fe es probada. Y reconozco que también está el elemento de lucha espiritual.
Tú quieres bendecir a tu familia, al diablo no quiere. Tú quieres bendecir a tus hijos, rodearlos para que el mal no les llegue, al diablo no le interesa. Yo encuentro en el libro de Daniel, en el capítulo 10, que este hombre de Dios empezó a orar para la bendición de su nación. Y 21 días más tarde aparece un ángel a decirle a Daniel, desde el momento que empezaste a orar, tu oración fue oída. Y a mí me mandaron a que te traiga la respuesta. Pero uno de los príncipes más elevados de Satanás me detuvo el camino. Mis hermanos, hay lucha espiritual. Una lucha espiritual que tú y yo no vemos. Tengan fe en Dios, es invisible. Hay un enemigo que se opone, es invisible. Esto es muy real. Es por eso que ustedes y yo nos tenemos que aprender a fortalecernos en fe. Y por todo el tiempo que sea requerido. La Biblia está llena de esos ejemplos. Personas que recibieron promesas asombrosas de Dios y luego fueron probados de una manera durísima hasta que se cumplió. Uno de los mejores ejemplos que tengo es el ejemplo de Abraham. Imagínense una pareja, él de 90 años, ella 80, y él viene y le dice, querida, vamos a empezar una nueva raza. ¿Usted creería esa historia? ¿Usted creería que eso es posible? ¿Que una mujer a los 80 años va a dar a luz un bebé? Y esas son las cosas que le gusta hacer a Dios. Tomar a los que no tienen nada para darles todo y que se glorifique su nombre. Ahora, la promesa que le dio Abraham le dijo, tú vas a tener una descendencia más grande que las estrellas de los cielos y las arenas de la mar. Y pasaron 10 años. Y sin embargo, leemos aquí en Romanos, ante la promesa de Dios, Abraham no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Ese es un hombre digno de ser admirado. Esa es una mujer que mueve la mano de Dios y consigue resultados asombrosos. Abraham lo hizo. Es por eso que estas posibilidades están al alcance de ¿quién? No solamente de yo, que soy un genio, ¿no es cierto? No. ¿Quién dijo todos? Todos, absolutamente todos. Es para ti, es para todos, es para mí, es para todos. La gracia de Dios es más grande que toda la raza humana. Dios te ama a ti, ama a todos y quiere verte a ti también particularmente bendecido. Esto es para ti, créelo. Pídele al Señor que grabe esto en tu mente y en tu corazón y lo puedas vivir todos los días. Ahora, malas noticias para cerrar el sermón. El Señor pone condiciones para la vida de oración. Y en el versículo 25 nos dice, pero ojo, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Ay, ay, ay. Señor, ¿por qué hiciste llover en el día del desfile? Porque acá están las posibilidades enormes. Y sin embargo, tengo que confesar con tristeza que la mayoría de las oraciones fracasan porque el Señor primero valora que vos te lleves bien con todos. Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con los hermanos de la iglesia. Los seres humanos en el diario vivir, a propósito, muchas veces sin querer, nos ofendemos, decimos cosas que hieren, hacemos cosas que ofenden. Eso es pan diario. Yo me asombro, como tantas veces, a pesar de mis mejores intenciones, hay gente que se ofende con mi conducta o con mis chistes brillantes. Ahí está. Tantas veces he querido hacer un chiste y me pego el balazo en el pie porque la persona tiene los cables enchufados y vaya uno a saber cómo los tiene enchufados. Y lo que era para acercar resultó ser que la ofendí
Y bueno, ahí va la cosa. Así que voluntaria e involuntariamente las ofensas ocurren. Y una vez que la flecha está clavada, ustedes saben lo que pasa con una flecha que está clavada. Si no la tratamos, si no la sacamos, si no sanamos la herida, ¿qué va a pasar? Se va a hacer cada vez más grande. Y de lo que era una cosita chiquita, viene el espíritu amargo, y la amargura es el mal más contagioso que yo conozco en la vida. Se spreads más rápido que los virus más potentes. El espíritu amargo contamina todo, contamina el hogar, contamina todo. Y el Señor Jesús nos advierte, en Hebreos nos dice, miren, escuchen, ojo que alguno no se quede sin alcanzar la gracia de Dios, porque permite que algo, una raíz de amargura le contamine y entonces se corta todo. Acá el Señor nos dice, cuando estés orando, si la mente te recuerda que estás con relaciones rotas con alguien, es el momento de perdonar. Es el momento de arreglar las cuentas. Yo confío que nadie acá esta mañana tenga cuentas largas. Yo les conté la historia una vez de una señora que fue mordida por un perro. ¿Se acuerdan la historia? No se acuerdan. Una señora fue mordida por un perro, entonces tuvo que ir al médico para ver lo que pasaba. Y le dijo, bueno señora, le vamos a hacer los análisis, lo vamos a mandar al laboratorio. La llama a los días y le dice, señora, malas noticias. Las pruebas del laboratorio demuestran que usted está rabiosa. Entonces la señora, en la presencia del doctor, abrió la bolsa, sacó un papel y empezó a escribir frenéticamente. Y el médico se quedó mirándola diciendo, señora, ¿qué está haciendo? ¿Está escribiendo un testamento? No, dice, estoy haciendo una lista de todos los que pienso morder. ¿Puedo preguntarle, usted tiene una lista de los que piensa devolverles el favor? El Señor no quiere que tengamos esas listas. El Señor quiere que de la misma manera que Él te perdonó a ti y a mí en Cristo, nosotros aprendamos a perdonar. Que no tengamos listas largas, chiquititas, sabiendo que lo peor daño lo recibe la persona que rehúsa perdonar. La persona que rehúsa perdonar, se le corta el circuito vertical, las oraciones no pasan. Por eso, mis hermanos, ¿tienes alguna lista en esta mañana? Te recomiendo en el nombre del Señor. Arregla las cuentas para que tu Dios te escuche y te prospere y te bendiga. Uno de los versículos más interesantes para mí es 1 Juan 3:21. Acá hay un versículo que para mí tiene mucha importancia en la vida de oración. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si nuestro corazón no nos reprende, pero muchas veces estamos orando y el corazón nos dice, Jorge, ¿y? ¿Arreglaste las cuentas? Y uno dice, no, Señor, estoy orando, yo soy piadoso. Mis hermanos, nunca la oración será un sustituto para la obediencia. Cuando el Señor nos dice, ve y arregla las cuentas, tenemos que arreglar las cuentas. Después oramos. Por eso estoy convencido de que hay tantas actividades religiosas que nunca tienen respuesta, porque la oración es elevada fuera de la voluntad de Dios al no haber un espíritu perdonador. Y entonces, aquí está el alcance de todos. Comencé preguntándoles, ¿qué es lo más grande que tenemos en esta vida? Nuestro Señor, nuestro Dios. Él tiene recursos infinitos. Y para cerrar este sermón quiero dejarle un par de desafíos. Ustedes ven que estos mensajes, la mujer que tocó el manto de Jesús, el sermón del domingo pasado con los obstáculos que hay a la vida de la fe, el sermón de hoy,
nos alientan a buscar a Dios con corazones sinceros, genuinos, fervientes, esperando cada vez cosas mejores. Y uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es que muchas veces oramos a Dios: oh Señor, dame tareas que yo pueda hacer. Bueno, quiero poner esta frase para ustedes. Próxima, Cris. No pidas tareas en proporción a tus fuerzas. Más bien pide fuerzas en proporción a tus tareas. Esto es lo que me enseña este párrafo bendito a mí. Tienes un monte delante tuyo. ¿Cómo lo vas a expulsar al mar? Cualquiera sea el monte, cualquiera sea el Everest. Humanamente no lo podemos hacer con toda nuestra fuerza humana. ¿Qué necesitamos? El poder de Dios. ¿Está disponible? Amén. Para todos los que crean, tengan fe en Dios. Ustedes y yo tenemos acceso al trono de la gracia para pedir ayuda en el momento oportuno. Dios quiere quitar esos montes de la enfermedad, de la pobreza, de tantas cosas. Dios quiere traerte a una plena comunión con Él y hacerte conocer los recursos gloriosos que tiene en Cristo Jesús. Por lo tanto, nunca veas la vida como muchos la ven, como un destino. Bueno, mira, si tú vas a consultar el horóscopo, no esperes tener la bendición de Dios. Si tú vas a consultar a la bruja, no esperes tener la bendición de Dios. Si tú vas a consultar todos los medios humanos, nunca vas a tener la fuerza de Dios para ayudarte a empujar el monte. Ustedes y yo tenemos que venir a Dios en humildad y sinceridad y limpieza, a decir: Señor, mi vida no la puedo vivir solo, no la puedo hacer sola. Por tu gracia, ven en mi auxilio y ayúdame a vivir en el nivel y en el plano que tú anhelas para todos. Dios quiere darte eso, lo quieres recibir, es tu decisión. Y el último consejo que les doy es este: nunca pidas a Dios algo pequeño, que cualquiera lo puede hacer. Más bien pídele algo imposible, de modo que cuando lo recibas no te quede la menor duda que ha sido un milagro de Dios. Ahí la computadora metió un error, pero bueno, es culpa de la computadora. Queridos, ahí está la cosa. Tantas veces venimos a Dios con peticiones que lo humillan a Él. Un día escuché la historia de que un rey con sus caballeros iba avanzando por un camino de su reino y llegó a donde estaban 3 labriegos y les dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Y uno de ellos le dijo: yo quiero su caballo. El rey le dijo: petición denegada. ¿Qué quieres tú que haga por ti? Yo quiero su castillo, petición denegada. El otro le dijo: ¿qué quieres a ti que te haga? Yo quiero la mitad de su reino y lo quiero ahora. Y el rey le dijo: lo tienes. Y los que lo acompañaban dijeron: pero rey, ¿qué le pasó? Y el rey contestó con palabras sabias que creo que valdría llevar al corazón: estoy harto de los que me tienen por alcahuete, de que soy un pobre sirviente que no tiene nada para darles cuando tengo todos los recursos que necesitan. Y me imagino que muchas veces los seres humanos tenemos a Dios en esa estima tan baja. No le conocemos, no le creemos, le disputamos el derecho, le discutimos y después vamos y decimos: deme su caballo, deme su palacio. Y el rey te dice: pero al tipo que pide con fe, al hombre y a la mujer que le dicen: Señor, mueve el mundo, mueve la Aconcagua, mueve el Everest, el Señor lo hace, porque le encanta escuchar las oraciones de gente que lo tiene en alto y creen que si nos acercamos a Dios, Él le encanta recompensar a los que se acercan a Él a través de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, de lo que no se ve. Tengan fe en Dios, conozcan a Dios, sus promesas, su poder, su gracia, y nuestra vida va a ser lo que siempre debió ser: un avance en victoria sobre los enemigos más potentes, sobre las circunstancias más adversas. Dios no te ofrece una alfombra voladora
te ofrece su presencia y su poder para que vivas victoriosamente. ¿Qué le contestas al Señor? ¿Qué le respondes al Señor? El Señor conoce a su pueblo, te conoce a ti. Ojalá que en tu corazón y en cada corazón que me está escuchando, aquí y allá, haya esta actitud de fe que le abre la puerta al Señor para hacer cosas que solamente Él sabe hacer. Tan gloriosas que cuando decimos, fue tu mano, Señor, gloria sea tu nombre, excediste todas mis expectativas. Nos ponemos de pie para orar.